Revolución Francesa, movimiento político, social, económico y militar. Surgió en Francia en 1789 como reacción contra las injusticias y las desigualdades. Originó el establecimiento del gobierno republicano, democrático y constitucional. Difundió por el mundo los ideales de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular. Sus consecuencias inmediatas fueron el derrocamiento de Luis XVI, la abolición de la monarquía de Francia y la proclamación de la Primera República Francesa. Causas de la revolución. Políticas. Los abusos y atropellos de la monarquía, en la que el rey no daba cuenta de sus actos a nadie, pues el poder de éste era ilimitado y sin sujeción a control alguno. Falta de libertad individual. Falta de libertad de conciencia. El predominio de la censura. Falta de la igualdad ante la ley. Sociales. La sociedad existente no contaba con la misma igualdad y privilegios. Francia se encontraba dividida en 3 estados que tenían grandes contradicciones y diferencias entre sí. El primer estado, el clero, dividido internamente en alto clero, dueño de grandes riquezas y privilegios, que estaba exonerado del pago de impuestos y poseía enormes extensiones de tierra que lo convertían en el más grande terrateniente de Francia. El bajo clero, por su parte, de modesta condición, ejercía su misión en provincias y estaba mucho más ligado con el pueblo. Una parte importante del bajo clero apoyaba el proceso revolucionario francés. Segundo estado, la nobleza, dividida en gran nobleza, poseedora de enormes riquezas, y la pequeña nobleza que residía en provincias y no era de vastos recursos. Tercer estado, o estado llano, el resto de la población, la cual carecía de privilegios y de sus principales derechos. De él, solamente la burguesía, integrada por industriales, comerciantes y profesionales, disfrutaba de una buena situación económica. Sobre el estado llano descansaba el físico y los ingresos del estado francés. Económicas. La riqueza del país se encontraba monopolizada por los 2 primeros estados, el pago de impuestos a cargo solamente del tercer estado y la decadencia del comercio y la industria, unido a las trabas aduaneras y al comercio, arruinaban al estado francés y creaban una situación de miseria que se generalizaba. A esto se le unía el derroche existente por parte del rey y la corte, que llevaron a la bancarrota a Francia, obligando así al rey a convocar a los estados generales. Etapas de la Revolución Francesa. Se divide en 3. La primera es la etapa monárquica, la cual está compuesta por estados generales, Asamblea Nacional, Asamblea Legislativa y Asamblea Constituyente. La segunda etapa es la republicana, la cual se compone por la Convención, el Directorio y el Consulado. La tercera y última etapa es la etapa imperial, la cual se compone de el Imperio. Etapas de la Revolución Francesa. Etapa monárquica. De junio de 1789 a septiembre de 1792, año en que queda abolida la monarquía. Los estados generales fueron convocados por Luis XVI, rey de Francia. Se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789. Eran una especie de asamblea integrada por 1.200 diputados, 300 por el clero, 300 por la nobleza y 600 por el tercer estado o estado llano. El tercer estado quiso aprovechar dicha asamblea para presentar peticiones que favorecieran al pueblo, no siendo estas del gusto del rey y la nobleza, oponiéndose a toda reforma, negándole el derecho del voto por cabeza, que les era favorable, por cuanto eran mayoría, pues querían que subsistiera el voto por orden, que favoreciera a las clases privilegiadas, clero y nobleza. Etapa republicana, de septiembre de 1792 al 19 de noviembre de 1799, fechas en que Napoleón Bonaparte da el golpe de estado del 18 de Brumario. Etapa que comprende desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 9 de noviembre de 1799, en que Napoleón Bonaparte da el golpe de estado llamado el 18 de Brumario y establece el consulado en provecho suyo. El gobierno del consulado, con Napoleón como dueño absoluto de Francia, fue, propiamente, una etapa de transición de la República al Imperio y se prolongó hasta 1804. Al disolverse la Asamblea Constituyente de 1792 a 1795, luego de la victoria de Valmy, se formó otra asamblea denominada la Convención Nacional. Antes de clausurar sus sesiones, la Convención Nacional promulgó la Constitución del año 3, en 1795, que establecía el Directorio Gobierno Republicano Moderado. Etapa imperial. Comprende desde el 18 de mayo de 1804. Se establece el imperio, siendo proclamado Napoleón emperador por el Senado con el nombre de Napoleón I. En adelante, fue anhelo del Gran Corso establecer la monarquía universal. Inauguró un gobierno personal absoluto. Se rodeó de una brillante corte integrada por sus familiares y generales, a quienes otorgó títulos nobiliarios. Dio gran impulso a la actividad cultural, a la industria y comercio. Dictó sabias leyes, códigos. Soñó con hacer de Francia la primera nación del mundo.